Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, pastor general del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. Una vida y ministerio fructífero. Colosenses 2:6. Como hijos de Dios, somos llamados a echar raíces y profundizarlas, ser afirmados para soportar las adversidades, las tormentas de la vida y convertirnos en creyentes fructíferos. Hoy quiero tocar 4 puntos en mi enseñanza, 4 puntos de cómo tener una vida y ministerio fructíferos. En primer lugar, vamos a hablar sobre echar y profundizar raíces. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es el apóstol Pablo hablando a los colosenses, usando la palabra arraigados. Pero también le habla a los efesios en el capítulo 3 y verso 17, y les dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arriba era arraigados en la fe. Y aquí usa 2 palabras: arraigados y cimentados en amor. El amor y la fe, que son 2 columnas fundamentales que sostienen nuestro edificio espiritual. Si nosotros estamos arraigados y cimentados en amor, seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Aquí la palabra arraigados sugiere estar profundamente enraizado, con las raíces que permiten dar estabilidad a nuestra vida. Un árbol que comienza a crecer echa una raíz, que es la raíz madre, que va hacia abajo, derecho, pero echa también raíces a los lados, que son las que lo van a mantener también sólido, profundamente enraizado, y le van a permitir ser estable, sólido. Y la palabra cimentado sugiere estar firmemente fundado, cual cimiento que sostiene adecuadamente un gran edificio.
Solo se puede tener esta clase de amor cuando Cristo obre con su propio amor a través de nosotros. El árbol que ha crecido teniendo poderosas raíces subterráneas será mucho más firme en la adversidad. ¿Y por qué nosotros tenemos que echar raíces profundas? ¿Cuál es el fin de Dios de que seamos plantados en su casa como árboles con raíces fuertes? Sino que podamos ser firmes en la adversidad. Existen tormentas, huracanes, crisis, veranos largos. Pero un árbol que está plantado de esa forma nunca va a caer. Se pueden doblar, pero no se van a quebrar. Entonces Dios busca estabilidad en nosotros. Cada uno tiene que ser estable grandemente y estar preparado para cualquier circunstancia o época. Nosotros podemos ser como esos árboles. Cuando nos enfrentamos a situaciones tormentosas en la vida, vamos a ser capaces de soportar, de aguantar, si permaneceremos arraigados, plantados y establecidos en ese fundamento. Aplaude a Dios. Es que a la vida cristiana siempre le vienen sacudimientos. A Pedro le dijo Jesús: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti al Padre. El zarandeo en la vida cristiana lleva muchos propósitos. Más adelante hablaremos de eso. Pero los creyentes pasamos procesos duros, difíciles, que solo teniendo raíces profundas podemos soportarlos. De otra manera caeremos y dura será nuestra caída. En el antiguo pacto y en el nuevo encontramos personajes que fueron sacudidos, que atravesaron tormentas, pero gente que tenía raíces enormes, que habían caminado con Dios, que habían honrado a Dios y se sostuvieron en pie en medio de la crisis. De eso se trata, que tú puedes estar sacudido por el viento, pero dando fruto. Pasar grandes tormentas o crisis por ausencia de agua, pero tú tienes raíces profundas que dan con el agua. Por ejemplo, en el antiguo pacto está Daniel. Daniel vivió como exiliado en Babilonia. Veamos las raíces del profeta y vidente Daniel. Daniel capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas. Una satrapía era un pequeño gobierno administrativo
para cuidar los negocios del rey. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. 3 gobernadores sobre 120 sátrapas. ¿A quiénes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Quiero que vea el espíritu de esta escritura, el contenido, su riqueza esplendorosa. Hay 120 satrapías o sátrapas. Hay 3 gobernadores. Entre ellos Daniel es uno. Se escogía a la gente más alta, de mayores capacidades, habilidades en aspecto administrativo. Pero Daniel era superior. La inteligencia de Daniel era sobrenatural. Él tenía un espíritu superior a los gobernadores. Ninguno le comparaba, porque tenía el espíritu de Dios. ¿Se ve por qué los cristianos debemos tener un espíritu diferente? Y no ser cola, sino ser cabeza. Estar encima solamente y nunca estar debajo. Ocupar los lugares de honor, de más alto honor en una nación. Pero es asunto de mentalidad y de calidad de vida. Daniel era un hombre entregado a Dios, y Dios le dio la capacidad, la sabiduría. Había un espíritu superior en él, el espíritu de Dios. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían encontrar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro, era un hombre fiel. Querían acusarlo y no hallaron forma. El hombre era un modelo, un testimonio. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. En el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Este grupo de sátrapas y gobernadores eran unos sapos, aduladores. El rey amaba la adulación. No hay maldad más grande que la adulación. No permita que a usted lo adulen. No permita. La adulación es la alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor
o ganar su voluntad. ¿Sabe cómo se destruye a un presidente de una nación? ¿Cómo se destruye a un alcalde de una ciudad? A un presidente del Congreso de un país y a un presidente de la corte. Tener un montón de secuaces aduladores que nunca digan la verdad, sino que lo alaben para conseguir favores y recursos. Es así como el mundo se destruye. Y el que ama la adulación se llenará de ese tipo de personas. Y de ahí vendrán los grandes fracasos. Porque el adulador no tiene verdad en sus labios. Que el justo me castigue será un bálsamo, dice el proverbista. Que me diga la verdad, aunque no me guste, será un bálsamo. Imagínense que por espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey. Están diciendo: tú eres un dios, y al único que deben honrar es a ti. Automáticamente el rey se colocó en un conflicto, porque uno más alto y más grande era Dios, el Dios de Daniel. Y estos sátrapas y gobernadores lo metieron a conflicto delante de Dios. Firmó pues el rey el edicto, la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Era práctica, era un estilo de vida, la oración de 3 veces al día. La tercera, la sexta, la novena, que eran las 9, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Entonces se juntaron aquellos hombres, se hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo metieron al horno de fuego. Selló con su anillo la puerta el rey, y los leones lo vieron llegar. Lo olieron. ¿Qué olor ha de haber sentido que no lo tocaron? ¿O qué temor sintieron cuando vieron a Daniel? ¿O vieron la gloria de Dios sobre Daniel? Los leones fueron la almohada de Daniel. Para tomar decisiones así, tú tienes que estar plantado en la casa de Dios, enraizado, para que el diablo no te engañe y te destruya, para que te levantes como un verdadero hijo de Dios en victoria contra tus enemigos. El rey no durmió esa noche porque amaba a Daniel, y en la mañana apareció: Daniel, el Dios a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la garra de los leones? Sí, señor rey. Dice: agarren a todos los sátrapas y gobernadores y a sus mujeres y échenlos al foso de los leones. Ni habían caído al fondo cuando les quebraron y le despedazaron la vida. Dice: yo, Nabucodonosor, dice el rey, en ese momento
engrandeció a Dios y que todo el mundo adore al Dios de Daniel y honre al Dios de Daniel y reverencie al Dios de Daniel. Un aplauso fuerte, qué lindo. ¿Qué se requiere? Gente con fundamentos. Dígalo fuerte, gente con fundamentos. Ahora veamos las raíces del apóstol Pablo. 2 Corintios 11, 24. Dice, hablando de su sufrimiento, de su adversidad: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces le dieron 39 azotazos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado y lo dejaron como muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién me hacen tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y así escapé de sus manos. Pero él dijo: he peleado la buena batalla. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso a Jesús. Les hablo de esto porque debe ser así la vida cristiana. Estar firmes en la adversidad en todo tiempo y dar fruto. Que no nos robe la gloria de producir fruto. Les he hablado de echar y profundizar raíces. Segundo, mantener una vida limpia. La palabra limpio viene del griego libre de impureza, que significa kataros, sin fraude, genuino. Cuando tú estás limpio del corazón, estás libre de impureza. No hay fraude en tu vida. Eres genuino. Los limpios de corazón son misericordiosos con otros hermanos. En su accionar no hay maldad. Su acercamiento a Dios es verdadero. No hay hipocresía en el corazón. Cuando abrazas a alguien y le dices Dios te bendiga, es porque lo llevas adentro. Es porque tienes el deseo de que Dios bendiga a esa persona.
No tienes un puñal en tus manos. Eres genuino. No usas la hipocresía. Eres limpio de adentro. Y para poder triunfar y dar fruto hay que estar limpio. No hay maldad cuando hablas con un hermano. No hay maldad. Los limpios de corazón no son de doble cara. Son genuinos en su actuar. Judas no era genuino. Escondía avaricia, traición, hipocresía. Y de esta levadura los cristianos tenemos que ser limpios. Tiene que haber una pureza en el corazón. Jesús conocía la condición del corazón de Judas. Claro que lo sabía. También conoce nuestra condición. Ahora la pregunta ¿es usted limpio? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo decía hace unos días, cuando Cristo viene al corazón, lo primero que hace es limpiarlo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa cuán pecador tú fuiste, te limpia. Pero tú tienes que llenar tu corazón de palabra, de abundante palabra. Memorizarla, la traes a la mente y la bajas al corazón y la guardas, la archivas para no pecar contra Dios, para mantener el camino limpio. El problema es lo que Jesús enseña, que el espíritu inmundo se va y regresa a la casa de donde salió y encuentra la casa adornada y limpia. Adornada y limpia porque fue limpia cuando se convirtió. Pero esa persona no hizo nada para llenar el corazón de Dios. Se quedó ahí en el acto de la salvación. No le dio seguimiento a su relación con Dios. Y el espíritu se va y dice: traeré otros 7 más, que con él son 8. Y dice la palabra, y el postrer estado de ese hombre es peor que el del primero. ¿Y por qué pueden entrar los demonios? Porque no hubo continuidad. Usted tiene que crecer, echar raíces, florecer, fructificar, llenar su corazón de palabra abundante de Dios. Porque si no es así, se va a meter en su vida otra vez. Y no solo uno, vienen más, viene un ejército. ¿Cómo conserva usted la limpieza de su vida? Caminando con Dios, relacionándose con la palabra todos los días de su vida. La palabra es la que nos limpia. La palabra es como un jabón de lavadores. Por favor. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos, de corazón puro. El limpio de manos. Primero el corazón es limpio y luego las manos. Pero tienes que tener manos limpias y un corazón puro. Por eso Jesús, en el mejor y más grande mensaje, el mensaje de las bienaventuranzas, capítulo 5, verso 8 de Mateo, dice: bienaventurados, felices, realizados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán su favor, su gracia, su bendición, y verán la gloria de Dios en la tierra y en el cielo. Los de limpio corazón. David había pecado con Betsabé. Por favor, ayúdenme los padres. David había pecado con Betsabé. Mandó a matar a Urías para quedarse con ella. El profeta lo confronta con dureza. El profeta no era un adulador, ni hablaba solo cosas bonitas para el rey. Lo confrontó y le dice: David ya había mandado a matar a Urías y está feliz. Ya dijo: es mía, ya no tengo problemas. Pero llega el profeta y le complica la vida. David, había un hombre que tenía una corderita. La amaba, la cuidaba, era lo que tenía, lo único. Y había otro que tenía muchas corderitas. Y a ese que tenía muchas corderitas le vino un amigo, un caminante. Mandó a matar la corderita del único hombre que tenía para atender al amigo. No mató de las suyas, le mató la única al hombre que tenía. Y David se levanta, dice: vive Jehová, que el tal hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Le estremeció la vida. Pero el profeta no era un adulador. Él tenía la voz de Dios. Y cae de rodillas. Salmo 51, que es una oración profunda, conmovedora. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se sentía sucio, contaminado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tenía pánico que Dios quitara su espíritu de él. Y está rogando que él vuelva el gozo de la salvación, que se pierde cuando hemos pecado, cuando estamos contaminados. Pero allí encontró el favor de Dios a causa de su honestidad, con lágrimas. Y en el Salmo 139, 23 le dice: Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El deseo de ser limpio, de hacer las cosas bien, de mantenerse genuino, puro. Pero en Juan 15:2 Jesús dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos, iglesia, es que el gran problema del mundo, del cristiano, es que el cristiano no sabe cuidar su vida. ¿Qué dice Dios? Que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Nosotros no somos nuestros, somos de Dios. Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Le pertenecemos, dígalo: yo pertenezco a Cristo. El diablo nos había secuestrado y la única forma de ser liberados era pagando un precio. Jesús lo pagó con su propia sangre, nos redimió para él. Pero muchas veces no cuidamos este templo. Aquí mora Dios. Y pasamos todos resentidos. Resentidos. Odiando. Hemos permitido que el diablo afuera nos persiga, nos contamine. La gente que odia en los barrios y colonias, odiando al gobierno y odiando a todo el mundo, y aparecemos nosotros como ellos y andamos en las marchas de odio como que desconociéramos lo que somos, de qué hemos sido formados. Es que usted no es cualquier persona, usted es un creyente que le pertenece a Cristo. Usted es templo del Espíritu Santo y ninguna basura del infierno tiene que albergarse en su corazón. Entonces vivimos muchas veces contaminados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estamos en la iglesia y Dios se fue de nosotros hace tiempo. Solo hay un cascarón aquí aplaudiendo y gritando aleluya, pero Dios se fue hace tiempos por el odio, la amargura, la violencia que llevamos adentro. Y si usted analiza toda la gente que tiene odio, el único fruto que tiene es el de la carne: ruina, corrupción. Usted fue diseñado para amar, para construir, para edificar, para hacer el bien.
Hagamos pues, mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí vivimos: te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Vivimos bravos, hasta espuma echamos de odio. Y vivimos gritando contra el gobierno, gritando contra el alcalde, gritando contra el pastor, gritando contra todo el mundo. Es por la maldad que llevamos adentro. Y ahí no puede morar Dios. Usted tiene que ser limpio. Una vida contaminada no puede dar fruto. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Cuando usted está contaminado, usted es un árbol malo, contaminado. Usted no puede dar frutos buenos. Ni puede un árbol bueno dar frutos malos. Si usted es bueno, dará frutos buenos. Si usted le pertenece a Dios, sus frutos serán de Dios. Entonces hay que aprender en la vida a sacudirse de las cosas que nos suceden, pero nunca albergar el mal, ni ser sembradores de cizaña. ¿Sabe usted que una persona, cómo se conoce a una persona? Yo le conozco a una persona en unos minutos que hable con ella. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El pez muere por la boca. Usted oye hablar a una persona y claramente usted sabrá qué clase de persona es. El fruto lo saca por la lengua. Si usted tiene abundante fruto de Dios, usted hablará cosas buenas de sus hermanos, usted hablará cosas buenas de su pastor, hablará cosas buenas de Dios, hablará cosas buenas de su familia. Usted, porque usted lleva el bien de Dios sobre su vida. Usted no es una planta contaminada, venenosa. Usted tiene la gracia de Dios, el favor de Cristo, usted tiene el sabor de Dios, el perfume del Espíritu. Ese aplauso tiene que escucharse. ¿Se ve por qué usted no tiene que permitir que la gente de afuera lo contamine y le ponga pensamientos, sentimientos? Usted es usted y tiene que cuidarse y cuidar la pureza de su vida. Yo soy amante del campo. Yo tengo un día a la semana que voy al campo y disfruto caminar, disfruto agarrar el machete y limpiar. Paso limpiando todos los árboles frutales, podándolos y limpiándolos, porque comprendo que la maleza le roba la savia al árbol, la vida misma. Y la única manera que un árbol sea fructífero es ser limpio. Todo para él. Usted no puede tener a Dios abrazado a Cristo y abrazado al diablo por otro lado. Usted tiene que soltar ese demonio horrible y abrazar a Cristo con toda su fuerza y decirle: aquí estoy, límpiame, santifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Todo lo que impida el fluir de Dios tiene que ser arrancado. Dígalo, Dios, fuerte: arráncalo de mi vida. Esa es la vida cristiana. Usted tiene que amar a todos, perdonar a todos y guardarse para Dios. Número 3, abrirse a la poda del Padre. Poda del Padre.
Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Por qué se podan los árboles? La poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Es hecho con cuidado y correctamente. La poda puede incrementar el rendimiento del fruto y mucho. La poda ayuda a rejuvenecerse al árbol. La poda de rejuvenecimiento o renovación se realiza en arbustos viejos para eliminar ramas viejas y enmarañadas para obtener ramas nuevas. Todas las ramas viejas, mañosas, hay que meterles la tijera, el cuchillo filoso para obtener ramas nuevas. Necesitamos ser podados. ¿Cuándo? Cuando estamos pasivos, indiferentes. Porque nos damos cuenta que no hay vida en nosotros. Segundo, cuando estamos muy quejosos, nos quejamos de todo. Tercero, necesitamos ser podados cuando estamos hablando mucho. Cuando nos hemos contaminado y siendo murmuradores. Hablamos de todos y no nos gusta nada, sin darnos cuenta que el mal está en nosotros. Cuarto, cuando estamos rebeldones. Quinto, cuando no estamos dando frutos. Y sexto, cuando damos frutos, pero Dios quiere que demos mucho más frutos. Dice que el Padre es el labrador. El labrador provee dos servicios elementales en la vida de un árbol. Y provee dos servicios para alentar a la productividad del árbol. Primero, el primer servicio. Dice: todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. La gente improductiva, la gente ya toda arruinada, que nunca quiere compromiso con Dios, que anda por las orillas, que anda como ramas que se están secando, métale la tijera. Está inutilizando un lugar en el árbol, córtelo. Así es como tenemos tanta gente descarrilada en este mundo, porque nunca dieron fruto. Segundo, todo aquel que lleva fruto lo quitará, o lo limpiará, perdón. Lo limpiará para que lleve más fruto. Es bueno anotar que, sea la vid fructuosa o no, la planta fructuosa o no, el labrador lleva un cuchillo muy afilado. Si la rama no produce, el labrador la corta. Pero si la vid produce, el labrador aún así la poda para mejorar y que tenga más abundante fruto.
es el trabajo del Padre. Nos pasa un proceso a otro y a otro. Va perfeccionándonos, madurándonos, haciendo en nosotros lo que Él quiere, conforme a su diseño. Y cuando hemos echado raíces profundas, hemos permitido la limpieza de Dios en nuestra vida y hemos contribuido con la poda del labrador, la cosecha es inminente. Listo. La cosecha viene sola. No tienes que hacer nada. La cosecha viene sola. Atención. Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresará en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas cenas. Gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. ¡Amén! ¡A comer! Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá.
y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Amy venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu papá decía que... Fue Amy quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados, perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor, me sentía responsable.
Por primera vez en mi vida sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores se estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia. Luego se empezó a escuchar un rugido que aumentaba de intensidad. No podía creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas segadoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia. En un día, recogieron la cosecha. Terminó la siega, se salvó el trigo, los campos estaban limpios. Al final del día, todas las familias se reunieron en el campo que quedaba al norte de la granja para disfrutar de la mayor cena que había visto en mi vida. Estaba maravillado al ver la cantidad de gente que vino a ayudar. Había llegado el momento de celebrar. Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Emi. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose tan bien. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. El tío Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios, pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídanle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré.
Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño. Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra, en sus ciudades, en sus universidades. En todo lugar veo gente que está perdida, sin amor, y el mensaje de Jesucristo y la necesidad apremiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. Todos podemos hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la cosecha. ¿Alguien da un grito de júbilo esta mañana? Sin palabras. Si nosotros echamos y profundizamos nuestras raíces, si mantenemos nuestra vida limpia y permitimos al Padre que pode nuestra vida, la cosecha viene sola. Es una mañana limpia, hermosa para poder ser tocados. ¿Alguien quiere ser limpiado esta mañana? Venga. Alguien dice: pastor, hay cosas en mí que quiero que salgan de mi vida. Corra, corra. Vamos. Camine. Es una grata oportunidad para permitir a Dios que Dios limpie. La vida no está adentro y afuera. ¿Alguien quiere ser limpio para dar fruto y más fruto? Otro dice: yo voy a permitir a Dios que Él haga lo que Él quiera en mí. Excelente. Lo felicito. Vamos, levántense. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Tenemos que contribuir con la cosecha, el fruto de Dios. Con la cosecha de Dios. Debemos ser productores de fruto abundante y honrar a Jesús en nuestra vida. Vamos. Dígale: Señor, perdóname. Yo renuncio a tener un corazón contaminado. Límpiame por la sangre de Jesús. Lávame, que mi corazón sea limpio. Vamos, renuncia a las cosas que usted ha llevado adentro, que ha permitido. Renuncio a estar sucio por dentro. En el nombre de Jesús, límpiame, límpiame, límpiame. Que se vaya de mí el resentimiento, el odio, la amargura, el rencor, la falta de perdón. Yo perdono. Declaro que perdono. Saque ese perdón. Esta
esta mañana Dios quiere purificar su alma, limpiar su alma, porque usted y yo vamos a producir fruto, mucho fruto este año. Vamos a producir mucho fruto este año 2019. El fruto que glorifique a Dios. Quiero ser limpio, Señor, para echar flores y fruto. Fruto abundante, fruto que te exalte. En el nombre de Jesús. Dígale, voy a soportar los procesos en mi vida. Permitir los procesos por difíciles que sean, con tal, Señor, de que yo pueda producir más, dar más fruto en mi vida. Háblele. ¿Usted sabe cómo hablar con Dios? ¿Quieres ser útil a tus cosechas? A las grandes cosechas. Trabajar por las grandes cosechas. Ser un instrumento tuyo, Señor, para gloria de tu nombre. Que se escuche ese clamor. Dígalo. Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Con fuerza purifícame. Que salga de adentro ese canto. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Que se ha quitado lo que impide el fluir. Que se ha arrancado de raíz lo que impide el fluir del amor de Dios. Dígalo y líbrame. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Límpiame, Señor. límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Cualquiera que declare esta mañana con sus propias palabras: seré productivo para el año 2019. Echaré raíces, las profundizaré, me mantendré limpio. Permitiré, Señor, que podes mi vida cuantas veces tú quieras y creas que yo necesito. Seré fértil, fecundo altamente. Te glorificaré, Padre, con el fruto de mi vida, en el nombre de Jesús. Vamos, háblele usted, que se escuchen sus voces. Espíritu Santo, ven. Ven, escucha el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de tus hijos y levántalos a la producción. Qué lindo, qué hermoso. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted no puede arrastrar nada que no sea de Dios. Lo que no es de Dios tiene que ser quitado ahora mismo, arrancado. Que nada
nada que no es de Dios permanezca en usted. No importa lo que haya vivido, no importa lo que le hayan hecho, sacúdase, sacúdase. Oh, ven Espíritu Santo de Dios. Santifica a este pueblo en esta mañana. Ven Espíritu Santo de Dios. Sea este pueblo bendecido por tu mano. En el nombre de Cristo. Que tu bien esté con ellos. Reciban esa fuerza del cielo, esa vida para producir. Reciban esa vida para producir. Que esa vida inunde todo su ser, desde la cabeza hasta los pies, y los haga florecer y fructificar. En el nombre de Jesús. Dígalo: en el nombre de Jesús soy limpio y voy a crecer y soportar las adversidades y seguir produciendo de la manera que Dios desea que yo lo haga. Oh, gracias, Señor. Gracias. Escúcheme, mañana tengo un tremendo tema. José bendice a sus hijos, Jacob, y llega a José. Y cuando habla de José, su hijo, que lo convierte en el primogénito, le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sabe cuál es el diseño de Dios? Que su fruto pase a la casa del vecino y del barrio y de la ciudad, y que coman todos, que disfruten todos de la grandeza de Dios en su vida. Prepárense, porque mañana será una gran noche. Los bendigo este día. Que el favor de Dios esté con ustedes. Feliz día. Buen provecho en su almuerzo. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti. Fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Sembrando, sembrando vida en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.